Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Es un placer pues, compartir con ustedes esta experiencia del PREANI, de esta segunda corte. Me toca acompañarlos en estas 4 semanas al grupo de Barquisimeto, del estado Lara, del estado Yaracuy, Barinas y Portuguesa. Es un grupo bastante nutrido. Conozco algunos. Otros, por supuesto, no he tenido el placer de conocerlos porque, bueno, vivimos en otros estados. Pero bueno, voy a estar estas 4 semanas a entera disposición para acompañarlos y ayudarlos en esta materia del primer módulo del PREANI. Bueno, para los que no me conocen, están viendo la pantalla, ¿no? del aula virtual, ¿no? Me imagino. ¿Sí la están viendo? ¿Me pueden confirmar? Sí. Sí, perfecto. Bueno, este es un poco mi perfil para los que no me conocen. Soy de acá barquisimetano. Nací pues acá en Barquisimeto. He desarrollado principalmente mi actividad profesional acá en Barquisimeto, en el sector construcción. Mis estudios, pues soy egresado del PAC de Liesa recientemente. Tengo un posgrado en los Estados Unidos de gerencia de construcción y proyectos y soy ingeniero civil de la Universidad Metropolitana. Junto a eso, pues me he desempeñado también como docente en el decanato de ingeniería civil de la UCLA, donde dicto varias materias ahí, unas a nivel de posgrado, en el área de gerencia de construcción, tecnología de la construcción también, gerencia de proyectos, y en pregrado dicto una materia que se llama gerencia de obras y empresas, ¿no? Donde se le dan las herramientas iniciales a los bachilleres que están a punto de entrar al mercado de trabajo para que lleven algunos elementos, ¿no? de gerenciales, porque bueno, muchas veces va encargado únicamente de conocimientos técnicos, ¿no? Pero la realidad es que cuando entran al mercado de trabajo, lo que hacen, entran es a gerenciar, pues a participar en alguna organización, sea del sector público o privado. Con el PREANI he estado colaborando ya hace unos años, antes que estuviese el convenio con la UCAP. Y bueno, desde que empezamos con la UCAP he estado dictando este curso ya en 3 oportunidades, elementos constructivos, y actualmente también me incorporé con un diplomado de gerencia de la construcción en el Instituto Jesús Obrero. Esto es de los jesuitas, del Fe y Alegría, donde estamos un grupo de profesores de la UCLA ayudando pues en ese diplomado, ¿no? En cuanto a mi actividad profesional, pues básicamente tengo muchos años en el sector construcción, a pesar de que, bueno, lamentablemente es uno de los sectores más golpeados actualmente, de los que están más deprimidos, pero junto a eso he estado llevando algunas actividades de tipo comercial y recientemente en la parte inmobiliaria, ¿no? Que estoy también, vamos a decir, incursionando un poco en ese sector. He estado presidiendo una compañía constructora desde hace ya muchos años, dedicados más que todo a la parte de infraestructura, aunque sí hemos hecho algo en la parte, en el sector inmobiliario hace algunos años, aunque últimamente no tanto. También he estado ligado un poco en la parte comercial con una empresa que maneja pinturas, comercialización de pinturas y materiales especiales para la construcción. Y bueno, y la parte gremial, que también he hecho vida, pues desde hace muchos años he estado ligado a la Cámara de la Construcción, fui su presidente en la Cámara de la Construcción del Estado Lara. Actualmente sigo estando en el directorio. También he hecho vida gremial en Fede Cámaras. Actualmente soy el segundo vicepresidente de Fede Cámaras Lara. Hasta mañana, que hay elecciones, vamos a ver qué pasa. Y bueno, siempre ligado pues en toda esta actividad, ahora en el mundo inmobiliario, que me parece fascinante y que creo que pues que va a tener en un futuro, y esperemos que sea corto, va a tener un repunte bien importante. Bueno, ese soy yo.
estoy a la orden, ¿ok? Y bueno, hoy básicamente vamos a revisar qué es el material que ustedes van a estar revisando. Vamos a mirar un poco el programa. Quiero revisar también el aula virtual para que vean el material que está incluido ahí. Y vamos a hablar también obviamente, pues del trabajo o la evaluación que ustedes van a tener en este curso. Yo creo que por aquí van a descansar un poco porque no van a tener tantos grupos y tantos chats en WhatsApp. Aquí van a tener oportunidad de trabajar quizás un poco más pausadamente. Se mantiene el mismo esquema de evaluación de las cortes anteriores, aunque entiendo que en un futuro se va a modificar, se van a incorporar otras formas de evaluación también. Bueno, entonces vamos a entrar, bueno, y la idea también es que ustedes aprovechen esta oportunidad, aclarar cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. Yo sé que quizás muchos de ustedes no son ingenieros, o arquitectos o constructores, pero tenemos que entender que esta materia que ustedes van a ver ahora, este material es de suma importancia, porque al final, pues nosotros como corredores inmobiliarios vendemos un producto y ese producto tenemos que conocerlo a fondo para que podamos lograr que nuestro cliente se enamore de él. Y la única manera que nosotros conozcamos el producto y podamos resaltar las bondades que ese producto tiene es que conozcamos a fondo cómo está constituido ese producto. Y el producto de nosotros son edificaciones. Son, bueno, además de las parcelas, terrenos, pero básicamente son edificaciones residenciales en algunos casos, edificaciones comerciales, edificaciones industriales, pero también hay un grupo importante de edificaciones, que es la infraestructura, ¿no? La infraestructura es el marco en donde está el producto que nosotros vendemos, ¿no? Ese marco además que ese marco es el que genera las condiciones, debería generar las condiciones apropiadas donde nosotros deberíamos desarrollar nuestra vida, ¿no? En la medida en que nosotros tengamos un marco bien adecuado, ese marco de infraestructura, ¿no? Que son la vialidad, pues, donde nosotros transitamos, las edificaciones de tipo asistencial, los servicios, la electricidad, el agua, los drenajes, las aguas servidas, las edificaciones de entretenimiento, edificaciones deportivas. Bueno, todo eso le suma al producto que nosotros vamos a ofrecer. Entonces, es importante conocer todo ese marco, porque es parte de lo que nosotros vendemos y ofrecemos. En la medida que nosotros tengamos un entorno que sea bien atractivo, nuestro producto evidentemente va a ser mucho más atractivo también. Entonces, vamos a ver el programa, ¿ok? Este programa está exactamente igual, lo que está en el aula virtual está basado en este programa. ¿Me pueden confirmar si lo ven? ¿Alguno? Ya, un momentico. Ajá. Ahora sí lo ven. ¿Sí? Ok. Bueno, este es el programa de lo que vamos a estar tratando en este módulo del PreAni. Se llama Elementos Constructivos y el objetivo principal de este módulo es introducirlos a ustedes en el manejo de los conceptos relacionados a la tecnología de la arquitectura y la construcción, en su aplicación en la comercialización de inmuebles. Con ello buscamos concientizar al corredor inmobiliario en la importancia de conocer y determinar los criterios arquitectónicos y de tecnología constructiva que definen la calidad y el valor
de las edificaciones como medios y recursos de mercadeo inmobiliario, para lo cual se inicia el participante en el estudio de los sistemas arquitectónicos y constructivos de las edificaciones. Vamos a identificar y a conocer los atributos espaciales, los atributos estructurales, constructivos y de las instalaciones de las edificaciones. No es que nosotros vamos a calcular una estructura, pero sí debemos conocer cómo está conformada una estructura de una edificación, qué es una columna, qué es una viga, qué tipos de fundaciones existen, en cuanto a la parte espacial, cómo están distribuidos cómo es la distribución arquitectónica o los espacios de la edificación. Entre los objetivos específicos, al final del curso, ustedes deben tener la capacidad de conocer los conceptos preliminares de arquitectura y de tecnología constructiva, así como su vinculación a la comercialización de inmuebles. Deben también formular las relaciones existentes entre el valor arquitectónico y constructivo y la realidad del mercado inmobiliario. Por eso es que nosotros vamos a ver dentro de las diferentes edificaciones que hay, vamos a ver que hay infinidad, ¿no?, de alternativas en cuanto a calidad, tamaño, espacios, ubicación, ¿no? Todo eso va a contar al final en el valor inmobiliario que tenga la edificación. Deben indicar los aspectos de calidad estructurales, estéticos, de seguridad. Ese es un elemento importantísimo para nosotros a la hora de realzar las cualidades que pueda tener un inmueble, ¿no? El confort y la sustentabilidad, que es un concepto que está muy en boga ahora, pues que todos queremos tener o estar inmersos en la onda o en la autopista de la sustentabilidad, donde todos queremos tener materiales que sean amigables, donde queremos tener un uso de la energía más consciente, donde reciclamos los materiales, donde utilizamos mejor la iluminación natural, la ventilación, todas esas cosas, ¿no? Entonces, también uno de los objetivos es identificar las características de los materiales de la construcción, pues que es algo sumamente amplio en el mundo de la construcción, porque hay infinidad de materiales, infinidad de sistemas constructivos, de tecnologías, y las formas comerciales para su aplicación en obra y en los acabados. También deben identificar los elementos estructurales, los herramientas de la edificación, porque todos esos son elementos que ustedes van a realzar en el momento en que ustedes desarrollen una evaluación de la edificación que van a llevar al mercado, ¿no? Que van a poner a disposición de los interesados en alquilarla o en comprarla, ¿no? Deben desarrollar, al final, que es el objetivo, vamos a decir, principal de este curso, es que ustedes tengan la capacidad para desarrollar una metodología de elaboración de un pequeño, de un informe técnico. A mí no me gusta llamarlo pequeño porque eso depende de cada uno de ustedes, de la capacidad que tengan yo diría, de sacarle el brillo, ¿no?, al inmueble y la capacidad para realzar, pues, los atributos que ese inmueble tenga, ¿no? Entonces, la idea es que ese informe técnico, que es realmente una memoria descriptiva, sirva de información para presentar al cliente, ¿no?, como propuesta de inversión. E igualmente, para dar respuesta asertiva al cliente en referencia a las inquietudes constructivas, las obsolescencias, que eso es muy importante, porque nuestro producto tiene una vida útil, ¿ok? Eso lo vamos a ver en el primer tema de este curso. Vamos a ver todo lo que sería el proceso de un proceso, el flujo de una obra de construcción, y vamos a ver el ciclo de vida. Entonces, cada vez que nosotros construimos algo, es un proyecto que va a tener una duración, porque la edificación con el tiempo se deteriora, se va gastando,
Entonces, al final, nosotros debemos decidir que si esa edificación se le cambia el uso, se rehabilita, pero a lo largo de ese ciclo de vida de la edificación debe estar sujeta a procesos de rehabilitación y de mantenimiento, ¿no? Entonces, lo de las obsolescencias y los daños es muy importante. Sobre todo, nosotros tenemos que decirle a nuestros clientes y hacerle ver la realidad de la realidad de su inmueble, ¿no? Porque generalmente hay la tendencia de que los dueños de los inmuebles muchas veces no ven o a veces no quieren ver pues que su inmueble está deteriorado y quizás lo sobrevaloran, ¿no? Entonces es importante identificar esto y antes de llevar un inmueble al mercado, tal vez es necesario que pase por un proceso de mejoras o de reparaciones, de manera que sea más apetecible, ¿no? A las personas que pudieran estar interesados. Bueno, el contenido programático nos vamos a ayudar pues con unas presentaciones que tienen en el aula virtual. Ahí lo vamos a ver más adelante, pues hay 4 presentaciones, que es el material, vamos a decir, el principal, y tenemos un material complementario, ¿ok? Además de ese material complementario, hay una serie de videos que yo les recomiendo que los vean. Van a complementar la información que está en las presentaciones. Algunos son bien interesantes, unos tal vez son un poquito largos, pero no es necesario que los vean todos para poder hacer la evaluación del curso, pero si no tienen tiempo, véanlos más adelante, porque la verdad que son interesantes, sobre todo porque reflejan nuevas tecnologías que se están utilizando en el mundo de la construcción, ¿no? Específicamente en la parte residencial, en la construcción de viviendas, ¿no? Eso básicamente está dirigido pues, a lo que sería el mercado primario, ¿no? Entonces, básicamente vamos a seguir estos temas que vemos acá. Vamos a ver, el primer punto sería la arquitectura, construcción y tecnología. Ahí vamos a definir un poco qué es la arquitectura, qué es el espacio, qué es la forma, tomando en cuenta pues algunos conceptos que vienen desde hace muchísimos años, incluso desde Roma antigua. Vamos a revisar elementos, principios y propiedades básicas para el diseño y construcción de la edificación. Y bueno, fíjense que aquí les coloco una serie de videos que lo tienen en la página, perdón, en el aula virtual. Por ejemplo, este habla de qué es la arquitectura, ahí se pueden ver cuáles son los conceptos, habla del famoso arquitecto Vitruvio, cuál fue el enfoque que él le dio pues, al inicio de los primeros estudios de la arquitectura. Aquí hay este es un video interesantísimo que vemos un poco de cómo van a ser las viviendas en el futuro, ¿ok? Cómo van a estar conformadas desde el punto de vista urbanístico. Este siguiente también habla de la arquitectura. Y este que le estoy señalando acá es una animación de una vivienda muy sencilla, pero podemos ver la vivienda, o sea, la construcción de la vivienda desde cero, ¿no? Desde que se construyen las fundaciones de la vivienda, se construye la estructura, y bueno, podemos ver la secuencia, que es lo interesante. Se pueden ver los sistemas de aguas blancas, de aguas blancas, agua servida, sistema de distribución de gas, los sistemas de impermeabilización. Entonces es bien interesante porque sobre todo los que no están familiarizados con esto pueden identificar fácilmente los componentes de una vivienda. Ahí vamos a tener una breve evolución histórica del uso de la tecnología como medio para el diseño y construcción de edificaciones arquitectónicas. Bueno, este es un esquema, vamos a decir, general del programa. No necesariamente va a dar tiempo a tocar todo, pero sí vamos a hablar pues, sobre cada uno de estos tópicos a lo largo de las dos sesiones que vamos a tener, ¿no? Hablar un poco de la responsabilidad del ingeniero, del arquitecto en las construcciones, la importancia del hecho constructivo y su relación comercial de los inmuebles, que es básicamente lo que nos atañe a nosotros, porque al final pues es el producto que nosotros ofrecemos.
¿ok? Las tipologías de las edificaciones, esto sí es muy importante, entender que es una edificación educacional, que es una edificación comercial, recreacional, por ejemplo, ver los tipos de edificaciones residenciales, que podemos tener viviendas unifamiliares, multifamiliares, viviendas pareadas, podemos tener urbanismos cerrados. Entonces, cada uno de esos tiene un atributo especial que lo diferencia uno con el otro. Los planos también, por lo menos identificar todos los planos que debe tener. Esto es una de las cosas más complicadas que pasan en esto de la parte inmobiliaria, porque a veces vamos a ofrecer una vivienda y resulta que los planos no aparecen en ningún lado. Entonces, yo recomiendo o les recomiendo a todos nosotros como propietarios de vivienda que seamos celosos en preservar los planos de la vivienda o de la edificación que nos pertenezca, sobre todo que se registren las modificaciones que se van haciendo a lo largo del tiempo, de manera pues que si vamos a vender podamos dar pues la mayor información del bien inmueble, o si vamos a comprar podamos tener una idea real de qué es lo que estamos adquiriendo en ese caso, ¿no? Entonces los planos, vamos a ver todos los tipos de planos que hay, planos arquitectónicos, los planos de estructura, los planos de las instalaciones, simplemente pues mostrárselos, ¿no? Pero sí es importante que ustedes como corredores no necesariamente que lleguen quizás al nivel de un ingeniero o de un arquitecto, pero sí identificar los diferentes sistemas que conforman una edificación. ¿Ok? Luego vamos a hablar de algo también muy importante. Aquí, bueno, aquí les coloco un video, eso también lo toco en la presentación de lo que es el BIM. BIM es una metodología que se está utilizando actualmente, que es lo que permite, ¿cómo diría yo?, crear un ambiente donde se pueden interconectar todos los mouse y todo el software que se utiliza en un proyecto desde la fase inicial hasta, yo digo a veces, antes decía mucho hasta la culminación del proyecto, pero resulta que los proyectos al final como que no terminan, los proyectos son unos círculos, ¿no? Porque arrancan con una idea, los vamos desarrollando, los construimos en el caso de las edificaciones y luego los operamos y le damos mantenimiento. Y bueno, puede ser que llegue a un punto donde el objetivo para el cual fue creado ya no se cumple, entonces ahí podemos cambiar el uso o al final demolemos la edificación. Pero este ambiente BIM es lo que permite concatenar pues toda la información de un proyecto, incluso hasta antes que se construya. Podemos hacer la simulación de la edificación y podemos construir mejor, podemos identificar interferencias entre los diferentes sistemas que puede contar una edificación. Entonces, bueno, eso es muy interesante, sobre todo a nivel informativo, que sepan que eso existe, porque incluso para el manejo y administración de inmuebles, eso es sumamente útil. Bueno, el punto 2 es algo también, yo creo que es básico para nosotros, sobre todo para definir nuestro producto, ¿ok? Ahí vamos a definir cuál es el entorno urbano de nuestro producto, de nuestra edificación, dónde está ubicado, qué tiene cerca, cuáles son las vías de acceso. Todo eso tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Los parámetros de composición y proporcionalidad estética, que es cómo está distribuido la edificación. Nosotros estamos acostumbrados cuando vamos a hacer la ficha de un inmueble, y bueno, que si tantas habitaciones, tantos baños, el family room, pero bueno, aquí lo vamos a ver un poco más desde el punto de vista arquitectónico. Los parámetros gerenciales y económicos, a veces eso no se entiende muy bien, pero al final lo que queremos resaltar ahí es un poco la historia de la edificación, o sea, quién lo construyó, bajo qué criterios de calidad se construyó esa edificación. O sea, que ustedes puedan de repente identificar si esa edificación fue construida por alguien con bastante experiencia, donde tuvo un manejo importante de la calidad o donde la calidad era importante para ese constructor.
si se hizo de acuerdo a cómo estaba en el proyecto, con los materiales y la calidad que estaba prevista en el proyecto, ese tipo de cosas, ¿no? Luego los parámetros de calidad de los materiales, de los equipos y la mano de obra que se utiliza en la edificación. Aquí básicamente vamos a estar más enfocados incluso en los materiales y equipos, ¿no? Porque nuestras edificaciones, bueno, primero incorporamos un abanico muy amplio de materiales, ¿no? Y luego también algunos requiere la incorporación de equipos, ¿no? Equipos, por ejemplo, aires acondicionados, ascensores, escaleras mecánicas, equipos hidroneumáticos. Y ahora, pues, con las nuevas tecnologías que estamos aplicando, por ejemplo, como la domótica, donde estamos ya apuntando, aunque estamos un poco atrasados en Venezuela, pero en otros países ya tenemos edificaciones que están totalmente automatizadas, ¿no? Donde todos los sistemas funcionan conectados a Internet. Entonces, ya nosotros tenemos que pensar, y de hecho ya hemos avanzado algo en Venezuela en ese sentido. Y eso es un elemento diferenciador importantísimo a la hora de ofrecer un inmueble. Es un plus que nosotros podemos identificar que realmente es bien atractivo para los compradores, ¿no? Luego está el elemento o el parámetro de durabilidad y mantenimiento. O sea, ¿cuál es la durabilidad del inmueble que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? ¿En qué condición de mantenimiento está? Fíjense que es muy importante cuando ustedes van a mostrar un inmueble, que ese inmueble esté en buenas condiciones, porque si ustedes muestran un inmueble donde tienen paredes con frisos despegados, con filtraciones, van a un baño y tienen una filtración de los herrajes, eso indudablemente es un elemento para que la persona que está visitando ese inmueble inmediatamente lo descarte, ¿ok? Entonces, es muy importante también decirle a las personas que quieren vender que tienen que vender su edificación en muy buenas condiciones, ¿ok? A veces tendrán que hacer una pequeña inversión para poner su inmueble, por lo menos en las condiciones mínimas, para que se vea atractivo, ¿ok? Entonces, esta parte de la durabilidad y el mantenimiento es muy importante. Ustedes como corredores, repito, tal vez no son ingenieros, tal vez no son arquitectos, pero ustedes es importante que desarrollen la capacidad para sugerirle al dueño del inmueble, mira, puedes mejorar esto, puedes colocar este tipo de pintura que te queda mejor, va a ser más atractivo para el posible comprador. Si ven que hay un deterioro en la edificación, pues por lo menos alertarlo y sugerirle pues, que lo repare. Y bueno, lo otro, los parámetros estructurales. Fíjense que eso es bien importante, incluso hay zonas en Venezuela que es un poco más delicado, pues nosotros tenemos zonas, por ejemplo, zonas sísmicas en el país, unas un poco más delicadas que otras, y bueno, son elementos que de repente podemos tomar en cuenta, pues si la edificación que estamos vendiendo está, por ejemplo, fue diseñada de acuerdo a las últimas normas sísmicas, por ejemplo, o el sitio donde está fundada la edificación, cómo son las características del terreno, cuál es el tipo de estructura de la edificación, si es un sistema tradicional de concreto armado, o es una combinación de concreto armado con acero, o es una estructura de acero. Bueno, todas esas cosas es importante que ustedes las conozcan, ¿no? Y el otro punto que sigue es el de los servicios, importantísimo, las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias, las mecánicas, las telecomunicaciones. Si la organización donde ustedes están ofreciendo la vivienda tiene planta eléctrica, eso es un elemento ahorita clave, ¿no? Si hay agua, si tiene tanque subterráneo, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta, no únicamente la parte estética del inmueble, ¿no? Los servicios que a veces no se ven, es importante saber en qué condiciones están, saberlos identificar y ver pues en qué condiciones están. Los parámetros de confort los vamos a revisar también, las condiciones lumínicas del inmueble, las condiciones acústicas,
condiciones térmicas, muy importante en ciudades que tienen climas calurosos. Es importante edificaciones que usan materiales que pueden ser aislantes térmicos. Eso es un elemento importante. Eso puede ser un elemento de atractivo a la hora de identificar los atributos del inmueble. Las condiciones de higiene y de aseo también. Las condiciones ergonómicas y dimensionamiento espacial. Eso se refiere un poco a cómo está cómo está distribuida la arquitectura de la edificación. Si, vamos a decir, si las áreas de circulación son adecuadas, están acordes con la ergonomía, ¿ok? Si cumple las condiciones ergonómicas. Otro punto importantísimo, las condiciones de ventilación y acondicionamiento ambiental. Ahorita, bueno, con esta onda de los edificios verdes, de la sustentabilidad, bueno, los diseños tienden a aprovechar todas estas cosas muchísimo más, ¿no? Todo lo que es la ventilación natural, la iluminación natural. Y bueno, ahí nos apoyamos. Bueno, y último, este punto que es básico, que es la seguridad y protección física ante el riesgo. Por eso es que nosotros vemos que de repente una vivienda en una organización cerrada, con garita, con punto de control, es mucho más atractiva que una vivienda que esté, vamos a decir, aislada, ¿no? Es importante cosas como si la vivienda tiene sistemas de protección, de alarmas, circuito cerrado, cerco eléctrico. Todos esos elementos son importantísimos porque uno de los elementos más sensibles para nosotros y sobre todo los venezolanos en los últimos años ha sido la seguridad. Siempre, y evidentemente si vemos el punto de vista de vivienda, es donde nosotros estamos ahí con la familia, donde nos resguardamos. Entonces evidentemente buscamos que sea algo, si no es seguro, por lo menos nos dé la sensación de que estamos seguros. Ahí tienen unos videos también complementarios. Por ejemplo, aquí se habla de lo que es la arquitectura sostenible, un poco de lo que les he comentado. Está el hogar digital, ahí van a ver unas viviendas totalmente automatizadas con elementos de domótica, casas inteligentes. Entonces, yo sé que de repente puede sonar un poco demasiado tecnológico, pero vamos para allá. Y estas tecnologías cada vez son menos costosas, se vuelven ya algo cotidiano, ya no es que es un elemento adicional a la vivienda o a la edificación, sino que ya van a venir incorporadas. Van a venir incorporadas porque van a venir incluidos en los proyectos. ¿Okay? No es que nosotros, después que la edificación está hecha, incorporamos esas tecnologías, no. En unos años, o ya está pasando, que esas tecnologías ya vienen a nivel de diseño de las edificaciones. Los materiales de construcción, los conceptos básicos sobre el comportamiento de los materiales, bueno, es difícil entrar en ese detalle, pero sí por lo menos identificarlos. El uso de los materiales según sus características, las formas comerciales aplicadas en obra o en acabado, la incidencia de los acabados en la presentación al usuario. Bueno, fíjense, es importante esto de los materiales y a veces surgen modas, ¿no? Si ustedes de repente ustedes que están viendo muchas viviendas, edificaciones o edificios comerciales recientemente, se podrán haber dado cuenta que, por ejemplo, a nivel de acabados, ¿cómo se llama esto? El grafiado, ¿no? El grafiado está como de moda, todo el mundo quiere grafiado, ¿no? Antes, los edificios aquí en Barquisimeto, hace muchos años, todos eran edificios tradicionales de sistemas aporticados con mampostería. Mampostería son paredes de bloques de arcilla con frisos. Eso era pero bueno, después vino la moda de las tablillas de arcilla. Entonces, bueno, mejoró un poquito la arquitectura. Luego, entonces, empezamos a ver, a pesar de que tenemos ahorita una recesión muy importante en la construcción y prácticamente, por lo menos a nivel de Barquisimeto, no hay muchos proyectos nuevos, pero sí vimos que los últimos proyectos ya había una incorporación de otros materiales, fachadas de vidrio, por ejemplo, fachadas de paneles de aluminio o combinación de diferentes materiales. Entonces, a veces esas tecnologías entran así como unas especies de moda y la gente las va copiando. Entonces es importante conocer cuáles son los materiales que están en el mercado en el momento. Seguramente se acuerdan del policarbonato, por ejemplo, que
también estuvo muy de moda, techos de policarbonato. Entonces, bueno, hay que estar como al día, ¿no? De qué es lo que se está usando en los proyectos de edificaciones, ¿no? Luego, bueno, entramos un poco en la parte ya así de construcción, ¿no? Identificar qué es la superestructura de una edificación, cuál es, o la infraestructura, perdón, que viene primero, que son las fundaciones, y después la superestructura, vamos a identificar qué es una losa de piso, cuáles son los tipos de fundaciones. Pues si ustedes van a vender un apartamento, un edificio, seguramente el comprador le va a decir, bueno, ¿qué tipo de fundación tiene este edificio? ¿Será de pilote? Porque me han dicho que esta zona por aquí, los suelos no son muy buenos o hay nivel freático alto. Entonces, bueno, ustedes tienen, a la hora que le pregunten eso, ustedes tienen que saber que es un pilote y que es una fundación directa, ¿ok? O que es una losa armada en una dirección o en dos direcciones, que es una losa cero, que está muy de moda también, la losa cero. Entonces, sobre todo a nivel de edificaciones de tipo industrial. Entonces, bueno, conocer un poco qué son las columnas, qué son las vías, luego con las instalaciones, ver las instalaciones sanitarias, las instalaciones eléctricas, las instalaciones mecánicas, todo lo que es ventilación, aire acondicionado, sensores, escaleras. La parte de telecomunicaciones es importantísima. Ahorita nadie puede vivir aislado. Yo creo que cuando el día que nosotros vamos a ofrecer una vivienda y si nos preguntan, mire, ¿y cómo está el internet por esta zona? Ah, no hay internet. Bueno, eso queda descartado inmediatamente. Y aquí tenemos problemas graves. Yo sé que hay zonas, por ejemplo, de la ciudad donde han pasado meses y meses sin internet, por ejemplo. Entonces, todos esos elementos son cruciales pues, a la hora de que alguien vaya a tomar la decisión de comprar una edificación. Y bueno, importantísimo, los elementos de fachada, que vamos a decir, es el envoltorio de nuestras edificaciones, los acabados. Es importante pues, saberlos distinguir, saber qué es un granito, saber qué es un espacato, saber qué es por ejemplo, unas tablillas de arcilla o unas lajas de piedra, que es muy común en la zona. Todo eso, pues revisarlo. Y bueno, van a estar acompañados por otros videos de sistemas de viviendas, básicamente, donde pueden ver qué están haciendo en España a nivel de vivienda, sobre todo con algo que es interesantísimo, que es la prefabricación, ¿ok? Y la estandarización, que es lo que permite construir masivamente, ¿ok? Es la única manera de realmente construir, pues, es como industrializar la construcción, ¿ok? Entonces se utilizan muchos sistemas prefabricados, que incluso ya vienen con los paneles con las instalaciones incluidas. Entonces, bueno, ahí van a ver un poquito. Esto al final es un sistema que es muy conocido en Venezuela, que es el sistema MDUE, que es el famoso sistema de paneles de poliestireno y acero. Ahí les quiero comentar algo. Mucha gente a veces piensa que eso es una tecnología nueva, pero eso realmente tiene mucho tiempo. Y en Barquisimeto, en los años 80, o quizás en el final de los 70, 80, se empezó a utilizar ese material. Al principio se utilizaba en combinación con los sistemas tradicionales de aporticados, de concreto armado, pero los cerramientos los empezaron a hacer con paneles de poliestireno y con mortero proyectado. Entonces, en esa época, la gente, mira, costó que la gente entendiera y aceptara ese sistema, porque la gente decía, bueno, ¿cómo yo voy a vivir en una casa de anime? Eso se va a caer. Y resulta que con el tiempo se dieron cuenta de las bondades de ese sistema y la gente se dio cuenta que ese es un sistema que es aislante térmico y aislante sónico y que las casas son mucho más frescas. Y bueno, desde el punto de vista del comprador y desde el punto de vista del constructor, trae todavía muchísimas más ventajas, porque es un sistema constructivo rápido que no tiene casi desperdicio, menos mano de obra, entonces se supone que debería ser también más económico. Entonces ahí tienen ese sistema, el MDUE, con el sistema de MDUE ya se hacen hasta edificios de muchos pisos, ¿ok? Aquí se ha utilizado más que todo es por cerramiento, pero sí hay algunas experiencias donde se utiliza el sistema completo. Ahí pueden ver esos videos y ven todo el proceso constructivo.
Después, al final, vamos, bueno, realmente aquí habla de desarrollos inmobiliarios. Antes se estilaba, pues, o se acostumbraba que de repente hacían una visita a un desarrollo inmobiliario, pero y ahora no lo vamos a hacer, sino que ustedes vamos a hacer, hoy mismo vamos a hacer una visita rápida a algunos desarrollos inmobiliarios para que ustedes vean cómo van a preparar la evaluación que requiere este módulo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí, bueno, quiero entrar rápidamente ya déjenme buscarlo, que no lo consigo, ya va, un momento. Ok. Ok, aquí ven otra vez, vamos al módulo del aula virtual para que vean el contenido del curso. ¿Alguna pregunta? Aprovechen mientras vamos buscando aquí la información. Ok. Bueno, el módulo de nosotros, el que tiene que ver con elementos constructivos. Bueno, en la parte, ¿ven la pantalla del aula virtual? ¿Sí? Ok. Bueno, básicamente, bueno, está dividido en 4 temas. El primer tema, vamos a ver pues un poco como de acuerdo al programa que vimos antes, un poco los conceptos de arquitectura y construcción y tecnología. Vamos a hablar un poco de cómo se estructura un proyecto. Aquí quizá lo vamos a ver un poco desde el punto de vista del constructor, ¿no? ¿Ok? Luego, en el tema 2, vamos a ver todo lo relativo con la calidad arquitectónica como factor del mercado inmobiliario. O sea, cómo vamos a nosotros evaluar la calidad arquitectónica del producto que estamos ofreciendo para venta o para alquiler, ¿no? En el tema 3, vamos a revisar pues materiales de construcción, vamos a ver todos los tipos, o no todos, ¿no? Pero por lo menos los más importantes, identificarlos con fotografías. Ustedes van a ver fotografías de los materiales. Y la parte 4, ya nos vamos a ir un poco a los elementos estructurales de las edificaciones. O sea, los tipos de cerramiento, los tipos de sistemas constructivos, los sistemas de instalaciones y equipamiento que llevan las edificaciones, ¿no? Bueno, luego tienen un módulo o un sector que se llama recursos complementarios. Ahí tienen también un material muy interesante que casi prácticamente abarca estos 4 temas que lo desarrolló la profesora Margarita Rivero, compañera también de elementos constructivos. Y luego pues entramos en los videos que les hablé. Aquí se los voy a mostrar un poquito en detalle. Fíjense, el primer video habla un poco qué es la arquitectura, definición, teoría, práctica, habla de quién es Le Corbusier. El segundo habla del futuro del año 2111, o sea, es una prospección de cómo creen que van a ser las ciudades en un futuro, ¿no? Pero no es un futuro muy lejano, porque prácticamente muchas de esas cosas ya las estamos viviendo. Muchas ciudades en el mundo ya están constituidas de esa forma, ¿no? Ahí hay unos ejemplos por ejemplo, Buenos Aires, ciudades en Japón, bien interesantes, que nos ven un poco la otra visión de cómo se maneja el mercado inmobiliario en esas latitudes. Luego aquí hay uno que es un poco la historia de la arquitectura, bien interesante también. Luego acá está la que les comenté, que es el proceso de la construcción de una vivienda. Eso es una animación. Ahí van a ver desde cero, desde que el terreno está cercado, con su cerquita, su terreno. Bueno, ahí comienza la excavación de fundaciones y así sucesivamente, pues todo el proceso de una vivienda de 2 niveles. Y aparecen pues prácticamente todas las fases, ¿no? que comprendería la ejecución de una vivienda. Más abajo aquí ven lo que es el BIM, un poco para que vean de qué se trata la metodología BIM, ¿ok?
que básicamente es el manejo de toda la información de una edificación, pero lo interesante es que desde la fase inicial, desde que tenemos la idea hasta que la edificación exista, ¿no? Porque acuérdense que no se acaba el proyecto cuando terminamos la edificación y entra en funcionamiento. Después viene la fase de operación y mantenimiento de la edificación. ¿Okay? ¿Cuándo termina la edificación? Bueno, cuando decidimos que cumplió su vida útil y le cambiamos su uso, como ha pasado muchísimo acá y está pasando en las ciudades. Un ejemplo, pudiéramos hablar hasta sencillo de Barquisimeto. Si ustedes van al centro de Barquisimeto, en las tardes el centro de Barquisimeto está totalmente solitario, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que vivía en el centro se ha ido mudando hacia la periferia, y las viviendas que estaban ahí en el centro de Barquisimeto o los edificios han ido cambiando su uso, pasaron de ser de residenciales quizás a comercial, a oficinas, edificios institucionales, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros debemos manejar, ¿ok? O sea, la vida útil de una edificación la podemos manejar ahora utilizando estas herramientas bien interesantes como el BIM. Claro, no vamos a profundizar en eso porque es imposible, pero sí para efecto de lo que lo conozcan, ¿no? Luego vienen otros videos relacionados con el tema 2. Aquí, por ejemplo, habla lo que es un edificio bajo la calificación LEED, que es una calificación que existe a nivel mundial, donde hay una serie de atributos que hay que cumplir por parte de la edificación, y en función de que cumpla esos atributos desde el punto de vista de sustentabilidad, ese edificio pues quedará catalogado de acuerdo pues, a un ranking que ellos establecen. Eso es manejo de la energía, manejo de los desechos, uso de la iluminación natural, de la ventilación. O sea, es un poco lo que es el concepto de edificios sustentables, edificios verdes. ¿Okay? Ese caso es una edificación en Colombia, fíjense que lo tenemos cerquita, y el video describe pues, todo el proceso del proyecto y construcción de esa edificación. Luego, pues aquí hay otras cosas que tienen que ver con arquitectura, tecnología. Este que ven acá es un video de una vivienda en España totalmente automatizada, donde pueden ver pues, los efectos de la domótica, en ese caso. Cosas así como que tiene hasta una cortadora de grama que es un robot, ¿no? Que ella se programa, corta la grama y al terminar regresas a un puerto donde se carga nuevamente, ¿no? Puedes bajar las cortinas de las ventanas, puedes hacer la simulación de que hay personas en la vivienda, de manera que desde el punto de vista de seguridad podemos evitar pues que la vivienda sea vulnerada. Aquí abajo tienen otro ejemplo de domótica. Quizás están un poquito viejos, pero es básicamente muestra el concepto, ¿no? Que es lo interesante aquí que conozcamos. Luego, bueno, ya creo que esos son todos los videos. Luego, bueno, ahora vamos a hablar un poco de la evaluación, o si tienen alguna pregunta, pues me gustaría que lo manifiesten, ¿no? ¿No? Bueno, entonces hablemos un poco de la evaluación, ¿no? Aquí vamos a abrirla aquí de una vez en el... Ah, bueno, no, aquí siguen, yo les puse muchos videos, pero son videos corticos, ¿no? Ahí, ok, aquí está la evaluación. Ok. Ustedes van a tener una sola evaluación en este curso, afortunadamente. La van a hacer individual, ¿ok? Ustedes deben identificar un inmueble, puede ser vivienda, puede ser una oficina, puede ser un edificio, cualquier tipo de inmueble. A ese inmueble le van a desarrollar una memoria descriptiva, ¿ok? Donde van a integrar los conceptos aprendidos en la unidad y las observaciones que ustedes tengan en cuenta en base a la inspección que hacen del inmueble. O sea, lo ideal es que ustedes ese inmueble lo conozcan, ¿no? Y que hayan hecho una inspección del inmueble y puedan identificar pues toda esta serie de atributos
que queremos que en la evaluación se resalten, ¿no? Adicionalmente a eso, van a preparar un folleto, puede ser un folleto, un panfleto, un díptico. Ustedes lo hacen, ustedes lo que ustedes quieran, ¿no? Claro, la idea es que tampoco ustedes vayan a hacer una... No que yo les estoy pidiendo que ustedes sean diseñadores gráficos, ¿no? Pero por lo menos un pequeño panfleto o material publicitario donde ustedes van a resaltar básicamente los atributos que vemos ahí más abajo, ¿no? Los atributos que tienen que ver con el inmueble, ¿no? Vamos a decir, con la parte, yo diría que con los atributos físicos del inmueble. Entonces, el objetivo del trabajo es presentar consiste en analizar y diagnosticar un inmueble en base a parámetros de calidad, con lo cual el participante podrá desarrollar la metodología requerida para obtener a lo interno la información que el cliente necesita como propuesta de inversión. Este tipo de informe debe permitir al corredor inmobiliario poseer el conocimiento necesario para dar respuesta asertiva al cliente en referencia a las inquietudes constructivas o a las obsolescencias que pueda presentar el inmueble a vender. Okay. Instrucciones. Elaborar un informe o documento Word o cualquier otro de su preferencia donde se desarrollen los siguientes puntos. O sea, cuáles son los parámetros de entorno urbano del inmueble. O sea, dónde está ubicado, qué es lo que está alrededor de ese inmueble, cuáles son vamos a decir, las características de la vialidad para ir a ese inmueble, qué tipo de servicios cuenta en ese entorno urbano, qué tipo de entorno urbano, obviamente. Luego, parámetros de composición y proporcionalidad estética, o sea, cómo es la distribución de ese inmueble, cómo está conformado desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Ustedes ahí dirán, bueno, el inmueble es de 2 plantas, tiene tal y tal cosa en la primera planta, tantas habitaciones con sus baños, áreas de circulación, todo ese tipo de cosas, ¿no? Luego, los parámetros gerenciales, constructivos y económicos se refiere un poco de la historia del inmueble, ¿no? De quién lo construyó, o sea, resaltar, por ejemplo, mira, este inmueble fue construido por tal empresa que tiene una experiencia de tantos años en el sector inmobiliario, que ha construido tales y tales y tales proyectos. Ellos se caracterizan porque, bueno, porque son cuidadosos de los acabados, de las áreas verdes, porque piensan que sus clientes son familias con niños y tal, ese tipo de cosas que resalten pues las condiciones que diferencien pues realmente el inmueble. Luego, el uso de los materiales, qué tipo de materiales de acabados tiene el inmueble, ¿no? Las condiciones de esos materiales, qué tipo, bueno, si tiene equipos, por ejemplo, si es una vivienda, bueno, si tiene, por ejemplo, equipo aeroneumático, si es equipo aeroneumático del tradicional o es un equipo de presión constante, por ejemplo, que está muy de moda también ahora. O si la vivienda tiene planta eléctrica, ¿ok? Que es importantísimo. A veces estamos ofreciendo inmuebles que están parcialmente equipados o están equipados totalmente. Pues entonces, tenemos que describir esos equipos que tiene el inmueble. Y quizás resaltar sus bondades o si están deteriorados, decirlo. Mira, tienen unos equipos, pero están en estas condiciones, requieren un mantenimiento, requieren sustituirse, pues lo que sea, ¿no? Luego, los parámetros de durabilidad y mantenimiento. ¿En qué etapa de la vida útil está el inmueble? O sea, estamos ofreciendo un inmueble que tiene 2 años, que tiene 20 años, que tiene 40 años, tiene 50 años. Obviamente, las condiciones del inmueble de 2 años no son las mismas del inmueble que tiene 30 años. En el inmueble de 30 años posiblemente va a haber muchos daños ocultos, muchos problemas, que bueno, de repente el que va a comprar debe conocer, debe estar al tanto de eso. O si el inmueble tiene 30 años, pero sufrió o ha sido sometido a varias remodelaciones, ¿ok? O a rehabilitaciones, o lo que sea, ¿no? Los parámetros estructurales, ¿no? ¿Qué tipo de estructura tiene ese inmueble? Si es, por ejemplo,
la estructura tradicional de concreto armado. Aquí por ejemplo, pongo ejemplo de Barquisimeto porque es más fácil, pero si ustedes ven, toda la mayoría, muchas o gran número de una cantidad importante de edificaciones nuevas en la zona de Nueva Segovia, por ejemplo, que se está convirtiendo en la pequeñita Mercedes de Barquisimeto. Bueno, fíjense, ahí podemos ver un cambio de uso importante, que era una zona netamente residencial y ahora es una zona, se puede decir que es comercial, es un gran centro comercial un poco caótico, pero si se dan cuenta, se pasó de edificaciones tradicionales y se está construyendo muchísimo con estructura metálica o combinación de sistemas. Entonces, ustedes tienen que tener los conocimientos y la capacidad para identificar qué tipo de estructura tiene la edificación que están ofreciendo o que están analizando. Las facilidades de los servicios, ¿no? Si se cuenta con los servicios públicos. Eso es una de las situaciones más graves que tiene el país, donde tenemos una deficiencia de servicios públicos terrible, y esa es la infraestructura. La infraestructura en Venezuela está por el piso. Les voy a dar un ejemplo. Un país que pueda estar en la senda del desarrollo, ¿ok? Que pretenda que sus ciudadanos tengan calidad de vida, tendría que invertir por lo menos entre el 10 y el 11% del Producto Interno Bruto del país. Aquí no llegamos ni al 1%. Y además que no tenemos una cultura de mantenimiento, de preservación de las edificaciones. Entonces, por eso tenemos unas condiciones de vida terribles, porque no tenemos electricidad, no tenemos agua, problemas Entonces, todos esos elementos hay que identificarlos en el inmueble y que el comprador los sepa. Luego, los parámetros de confort, cuáles son las condiciones lumínicas de esa edificación, acústicas, las condiciones térmicas, higiene, aseo, la vivienda que nosotros estamos ofreciendo o el galpón que nosotros estamos ofreciendo para un industrial que va a confeccionar, por ejemplo, medicinas, y resulta que al lado tiene una tenería, por ejemplo, por decir algo. Son unas condiciones de higiénicas o de unas condiciones no son las adecuadas, ¿no? Probablemente el cliente va a descartar esa alternativa, ¿no? Por las condiciones que tiene, ¿no? Las condiciones ergonómicas, el dimensionamiento, la ventilación, importantísima, el acondicionamiento ambiental, que viene un poco con el ejemplo que les puse, ¿no? Sí, bueno, ahorita hay una cosa que es muy importante, que es el escrutinio público, ¿no? La gente está más consciente, más sensible, ¿no? Sobre todo si va a comprar una vivienda por ver qué es lo que está alrededor, ¿no? ¿Cómo me afecta lo que está alrededor? Si hay industrias, por ejemplo, industrias que sean tóxicas al lado de la urbanización donde yo vivo, entonces eso va a ser un elemento importante. Y bueno, y si me voy un poquito, que me recordé al entorno urbano, si hay transporte, si hay servicios de transporte en la zona donde yo voy a vivir, eso será un elemento también muy importante. Bueno, y sigo con lo que es vulnerabilidad y riesgo. Bueno, si ahorita elementos importantísimos a la hora, por ejemplo, de comprar una vivienda en un urbanismo. Bueno, si hay garita de control en la entrada, si hay sistemas de circuito cerrado de televisión, si hay alarma, si hay cerco eléctrico, si hay vigilantes, ¿no? Entonces, todos esos elementos son atributos que hay que resaltar y identificar. Entonces, bueno, el trabajo al final no es solo una compilación de información. Lo importante es que ustedes resalten esto y que ustedes den unas conclusiones, den unas recomendaciones, que el cliente, en base a lo que ustedes proponen, sea un elemento importante a la hora de tomar la decisión de adquirir o no, o alquilar o no. Entonces, no es una simple lista de atributos, ¿no? La idea es que en base a eso ustedes ofrezcan una recomendación. ¿Ok? El trabajo debe enfocar su visión como corredores inmobiliarios hacia una aproximación y comprensión de los elementos constructivos que repercuten en las cualidades y bondades del producto llamado inmueble.
El trabajo en términos de aprendizaje es manifestar el desarrollo a nivel cognitivo en el cual se quiere sintetizar, analizar, determinar y diagnosticar. Bueno, esto ustedes pueden, básicamente van a hacer dos cosas, ¿no? Van a entregarme dos productos, ¿no? Uno es la memoria descriptiva como tal, y el otro es el tríptico, el panfleto, lo que ustedes quieran, que va a ser como una especie de resumen de su memoria descriptiva. Bueno, esto abajo aquí son los criterios de evaluación, yo creo que no es importante tomarlo. Lo otro que quisiera comentarles quizás es mostrarles unos ejemplos de algunos trabajos que se han hecho en cortes anteriores, de manera que ustedes tomen una idea de más o menos por dónde van los tiros en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, mientras me mudo a esos trabajos para mostrarles rápidamente algunos, simplemente se los voy a pasar para que ustedes tengan una idea. No los voy a detallar ni los voy a leer, pero quisiera aprovechar que mientras tanto, pues si tienen alguna pregunta, pues alguna duda, aprovechen para que podamos aclararla. ¿Ok? Bueno. Un momentico, que mientras busco Ok, yo aquí hice una selección de algunos trabajos que me llamaron la atención, me pareció que eran interesantes. Ya va, déjenme ver acá. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? Ok. 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 Bueno, fíjense, aquí tienen uno de los trabajos. Es un apartamento dúplex en la urbanización Miranda, en Caracas. Bueno, ahí aparece la vivienda. Aquí aparece un índice donde primero hace una descripción, pues por supuesto esto apoyado con fotografías. Esa es una de las cosas que le quería comentar. Es muy importante tratar de tener buenas fotografías. No es que nosotros nos convertamos en unos fotógrafos profesionales, pero el sentido común nos dice cuando una fotografía es bastante aceptable, ¿no? Que tenga una buena iluminación, que tenga un buen enfoque, un buen ángulo. Entonces, porque a veces llenamos un documento con un montón de fotografías, pero al final esas fotografías puede ser que no digan nada. Entonces, es importante pues tener cuidado de eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí hablo un poco de la descripción de la edificación. Fíjense, ahí lo detallo un poco. La ubicación. Fíjense, coloco una ubicación referencial, que es bien importante. Ahorita nos podemos ayudar con esto con Google Maps. ¿Okay? Luego ya tenemos la ubicación dentro del urbanismo. Muestra los planos también para ver la distribución de la edificación. Estos son unos planos básicamente arquitectónicos, donde aparece un poco lo que es el mobiliario de esa edificación. Bueno, habla del terreno, un poco del edificio, porque este es un edificio que tiene varios apartamentos. Aquí aparece la corredora. Entonces empieza una serie de fotografías de cada una de las áreas de los espacios de la edificación.
Eso quizá no es tanto lo importante, ¿no? Porque esto lo puede hacer cualquiera. Lo importante es resaltar los parámetros que hemos estado hablando, que son los que realmente tienen importancia, ¿no? O peso. Bueno, aquí sigue la descripción, aquí se dedicaron mucho al detalle. Quizás está excesivamente detallado, pero bueno, quería ponérselos de ejemplo. Lo interesante quizás, bueno, esto me gustó de este trabajo, habla del servicio de agua, ¿no? La organización cuenta con un tanque de tantos litros, ahorita eso es un elemento importantísimo, ¿no? Fíjense que hace un esquema aquí de cómo es el sistema de suministro de agua de la organización, aquí habla de los maleteros, okay. Y aquí sí empieza un poco a hablar de los parámetros, ¿no? Hablar un poco de los materiales que tiene la edificación, tipos de revestimiento, sistemas de seguridad, la obsolescencia, habla un poco de las condiciones de la edificación en cuanto a los acabados, los materiales. Bueno, aquí podemos ver un poco desgaste en los pisos, ¿ok? Luego las fortalezas, esto es bien interesante porque aquí el corredor identificó claramente pues algunas de las fortalezas que tiene, por qué comprar esa vivienda. Fíjense que para una familia que tenga hijos a universitaria sería excelente porque tiene cerca 2 universidades. Entonces es un atributo que el corredor en ese caso lo resalta. ¿Ok? Bueno, y al final hace una recomendación, que es lo que me gustó de esta propuesta, ¿no? Entonces, resaltando nuevamente cuáles son los atributos principales y por qué esa persona debería pues invertir en esa vivienda. Vamos a ver otro rápidamente. Bueno, no va a dar tiempo de ver todos, pero por lo menos vamos a ver esta quinta que me gustó también. ¿Preguntas? Ok. Buenas tardes, profesor. Adelante. Disculpe, ¿la fecha de entrega? Mira, ustedes tienen hasta el último día de este módulo para entregarlo. Yo les recomiendo que lo vayan haciendo de manera que no se les... Porque siempre se acumula, son 4 semanas, esto es muy intenso. Por lo visto, cada corte se va exigiendo más. Evidentemente, visto por las otras materias que tienen una serie de actividades. Con este módulo es únicamente esto, pero no lo dejen al final, de manera que puedan hacer, aquí tienen un trabajo un poco de diagramación, diseño, entonces, bueno, no se les acumule, pero tienen hasta el último día del módulo, que no recuerdo ahorita la fecha, pero es al término de estas 4 semanas. Ok, bueno, fíjense, estén en los campitos. ¿Se ve la presentación? Es que no sé si la estoy compartiendo. ¿Sí? Ok. Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Perfecto. Ok, bueno, este es en los campitos. Aquí está, fíjense que en esta memoria descriptiva sí hizo referencia a todos los parámetros urbanos. Hay una introducción, un poco habla del inmueble, los parámetros de localización, ¿ok? Google Maps, parámetros de composición y proporcionalidad estética. Entonces, bueno, dice un poco, el inmueble está construido según las variables urbanas, especificadas en la zonificación tal, conforme a las ordenanzas. Bueno, habla un poco de la ubicación de la parcela, la distribución, cómo está distribuida el inmueble. Luego habla un poco de los parámetros gerenciales y constructivos, habla aquí, esto pues, muchas veces lo interpretan diferente, pero un poco, va más a lo que yo les dije, pues identifica un poco quién está detrás de la construcción de esa vivienda, pues para realzar un poco la calidad, la experiencia, ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente, si es una edificación muy vieja que no sabemos mucho su historia, pues no podemos tocar mucho ese punto, ¿no? Pero aquí habla un poco de gusto estético. Bueno, fíjense, la gerencia de remodelación estuvo a cargo del grupo Reveal, el arquitecto tal,
bueno, y habla un poco de la trayectoria de esa gente. Entonces eso da una idea de un poco de la calidad o del producto que estamos revisando como posible inversión, ¿no? Parámetros de uso de los materiales. Entonces aquí habla un poco de cómo es la infraestructura y superestructura del edificio, cómo son los cerramientos, los tipos de revestimiento. Fíjense, habla de porcelanato, nombres diferentes. Habla de que la cocina está equipada, fíjense, tiene nevera, freezer, fabricador de hielo, lavaplatos. Todos esos elementos hay que identificarlos. Bueno, y así sigue tiene bodega de vinos esta vivienda. El family room lo describe, dice qué tipo de materiales lo conforman. Luego la durabilidad y mantenimiento, ¿no? Habla aquí un poco de las condiciones en que está la vivienda, ¿no? Bueno, aquí dice un poco de la estructura, que es estructura metálica. Dice que el piso está en excelente calidad. Dice que bueno, las áreas sociales tienen mármol. Habla un poco de en qué condiciones están los materiales y en qué condición se encuentra la edificación, ¿no? En general, el inmueble está construido con materiales resistentes a la intemperie. La edad del inmueble tiene 13 años de construido y solo fue utilizado por 6 meses. Entonces, se supone que esta es una vivienda que está en muy buenas condiciones. Parámetros estructurales, luego tienen todo lo que toca la parte de instalaciones eléctricas, las describe un poco, instalaciones sanitarias, instalaciones mecánicas, telecomunicaciones. Fíjense que algo interesante, el Wi-Fi en toda la casa, es un elemento también atractivo para cualquiera. Parámetros de confort, condiciones lumínicas, habla un poco de la iluminación de la edificación, las condiciones acústicas y térmicas de la higiene y aseo. Bueno, dispone, por ejemplo, que habla un poco de que tiene un área de colocación de los desechos fuera del inmueble, que es importante. Habla de la frecuencia del aseo urbano. Hay zonas donde el aseo urbano no pasa, ¿ok? Y la gente tiene que sacar la basura y llevarla a otro sitio. Son cosas que hay que considerar, pues, ¿no? Dimensionamiento espacial, la parte de lo que tiene que ver con aire acondicionado y ventilación, calentadores, bien importante que la vivienda tenga los calentadores, planta eléctrica, en este caso tiene una planta de 50 kVA, acondicionamiento ambiental. Fíjense que va tocando cada uno de los parámetros que tenemos listados. Este me pareció muy completo porque toca todo, ¿no? Parámetros de vulnerabilidad y riesgo. Bueno, dice que tendrá una puerta multilock, que tiene protectores en las ventanas, todas lo que es cerraduras son de tipo de seguridad multilock con travesaños de hierro. O sea, esos son elementos que van sumando y que hacen muchísimo más atractivo la vivienda. Tiene cerco eléctrico, garita de vigilancia, circuito cerrado de televisión. Fíjense, esto tiene un servidor ahí con todos los equipos, ¿no? Fortalezas del inmueble, muy importante, porque no es solamente describir, pues nosotros podemos hacer una lista de atributos, pero al final el cliente lo que se va a enfocar es en esto, ¿no? ¿Qué fortalezas tiene el inmueble? ¿Por qué yo debo comprar ese inmueble por encima de otras alternativas que tenga, ¿no? Entonces, el inmueble, la ubicación, estamos resaltando la ubicación en ese caso. Bueno, y obviamente pues es una especie de recuento de todo lo que resaltamos anteriormente, pero también hay unas debilidades, ¿okay? Nosotros debemos ser claros y debemos ser honestos en ese sentido de también si el inmueble tiene debilidades, identificarla porque el cliente está confiando en nosotros y nosotros debemos darle la mejor opción al cliente. Entonces, este inmueble tiene espacios que requieren mucho mantenimiento, por ejemplo, porque es una vivienda muy grande, es algo pues, que ahorita es difícil. Dice que la garita de violencia no da entrada a la calle, lo que no es funcional, y ofrece unas conclusiones, ¿no? ¿Por qué el cliente debe tomar la decisión de por qué ese inmueble le conviene? Entonces, este me pareció que es muy completo y, bueno, y tiene también su tríptico. Entonces, bueno, si ven acá, aquí hace como una especie de resumen donde resalta
las bondades del inmueble. Entonces, bueno, yo tenía otros, pero para no hacerlo más largo, pues creo que ya tienen una idea más o menos de qué se trata el trabajo, ¿no? ¿Ok? Del alcance de lo que estamos solicitando. Es un trabajo, bueno, sencillo. Si ustedes tienen, puede ser que ya, si ustedes ya están en el mundo inmobiliario, posiblemente ya tienen un inmueble a la mano, ya tal vez han hecho este análisis. Ahora lo que queremos es que, bueno, lo complementen y lo desarrollen un poco más, de manera que sea una memoria descriptiva lo más profesional posible. Y bueno, a lo largo de que vamos los temas, ustedes revisen el material, van a ver pues que es muy sencillo identificar los materiales, identificar los elementos estructurales. No tienen que ser unos expertos ingenieros y arquitectos para poder describir un inmueble y sobre todo identificar las bondades y las debilidades que pueda tener. ¿Ok? Bueno, yo creo que con esto, para no alargarlo más, creo que da una idea general del módulo. Yo estoy a la orden, pues si tienen alguna pregunta. La idea es que esto va a quedar grabado, yo lo voy a colgar mañana o pasado mañana, bueno, mañana lo más seguro, de manera que los que no pudieron incorporarse lo puedan revisar. Y bueno, estoy a la disposición de cualquier duda por el chat. Y bueno, espero que todo salga bien. Si no hay ninguna pregunta, pues muy buenas tardes a todos y gracias. Profe. Ajá. Profesor. Adelante. Profe, yo sí tengo unas preguntas, por favor. Ok. Realmente, pues yo soy... Una pregunta. Ah, sí, vamos con María José, ¿Me escucha? por favor. Sí, te escucho. Adelante, María José. Ok, profe. Pues yo soy nueva en este tema, ¿sí? Ajá. Estoy iniciando justamente ahorita con el curso de inmobiliaria, ¿sí? El negocio inmobiliario. Y pues quería saber cuáles son sus expectativas, ¿ok? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué quiere que logremos nosotros con este proyecto? O sea, la pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de inmueble le gustaría que nosotros tomáramos en cuenta? ¿Me explico? Para lograr las expectativas que usted quiere en este proyecto, en este trabajo, en este informe. Ok, bueno, mira, realmente podemos guiarnos nosotros, podemos guiarnos en un inmueble relativamente nuevo para que el inmueble cumpla con todos estos parámetros, o nos guiamos por qué tipo de inmueble más o menos. O sea, ¿qué quiere más o menos? No, mira, la idea es que tú escojas un inmueble con el que te sientas cómodo y sobre todo que te sea fácil para ti identificar esos atributos. Puede ser no necesariamente tiene que ser un mueble de mercado primario, o sea, recién construido, puede ser un mueble de mercado secundario, puede ser, claro, a veces cuando hablamos de inmuebles nosotros tendemos a pensar más en vivienda, ¿no? Porque es el grueso, ¿no? Por eso me gustaría que revisen ya la materia, vean los tipos de inmuebles que hay, ¿no? Pero básicamente nosotros como corredores inmobiliarios, sobre todo si estamos trabajando en el ámbito urbano, vamos a estar manejando viviendas, básicamente, esas edificaciones de tipo residencial, que pueden ser casas, pueden ser casas unifamiliares, pueden ser viviendas multifamiliares, que son edificios, apartamentos, ¿ok? Pero puedes tener también, hay otras variantes como townhouses están muy de moda, o casas pareadas. Vas a tener también, desde el punto de vista comercial, puedes tener locales comerciales, oficinas. Y bueno, y si vamos de repente en el ámbito industrial, pueden ser galpones industriales, almacenes. O sea, básicamente con lo que tú te sientas cómoda. ¿Ok? Y lo importante es que no importa o sea, no tiene que ser una vivienda nueva, pero puede ser una vieja, lo importante, porque eso es lo que nosotros vamos a ver en la realidad. Puede ser que tengas la oportunidad de ofrecer una vivienda, una casa vieja, que incluso puede ser que no conozcas mucho de los sistemas que tiene esa casa,
pero bueno, tienes que tratar de conseguir el máximo de información de manera que tú le puedas dar al cliente, por lo menos cuáles son las condiciones o parámetros básicos de manera que él pueda tomar la decisión. O sea, darle la suficiente información para que el cliente pueda tomarla y sepa qué es lo que está comprando. Muy bien. Y en el caso, por ejemplo, de que el inmueble no cumpla con alguno de los parámetros, ¿pasamos por alto ese detalle o señalamos, este inmueble no cumple con esto y tal? Bueno, no tanto como, o de repente tú puedes decir, bueno, el inmueble puede ser que no tenga unas condiciones lumínicas muy adecuadas. Pero bueno, de repente tú dices, bueno, el inmueble no tiene unas condiciones, pero puede mejorarse mejorando la iluminación artificial, este tipo de cosas, ¿no? Ese sería, Okay. bueno, sería quizás una debilidad que tenga el inmueble, ¿no? ¿Ok? Pero lo importante es que trates de identificar todos esos parámetros, la ubicación, los acabados, muy importante, las condiciones de las instalaciones. ¿Ok? Pero yo diría que con el inmueble que tú te sientas cómoda, pues, no. Y con la información que ustedes tienen en el módulo, tienen las herramientas para hacer una memoria descriptiva, por lo menos que resalte lo más importante del inmueble. ¿Ok? Angelina. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es necesario que el inmueble tenga el plano? Bueno, porque sabes que en la mayoría de los inmuebles, cuando uno le va a pedir el plano, no lo tienen. Sí, lamentablemente eso es lo que pasa. No es necesario. Eso va a ser una condición real que te vas a conseguir con ese inmueble. Es una condición que tienes que quizás resaltarla, tienes que decirlo, bueno, no se han conseguido planos del inmueble. De repente, mire, ustedes como asesores inmobiliarios le dicen al dueño, mira, es bueno que hagas un levantamiento de tu edificación, porque hasta bueno a la hora incluso de hacer una pieza publicitaria de inmueble, de repente es hasta bueno colocarla a la distribución que tiene el inmueble. Por ejemplo, cuando ustedes ven una promoción en el mercado primario de una urbanización, de unas viviendas en un urbanismo, lo primero que aparece en la publicidad es un planito sencillito donde está la distribución del inmueble, donde ustedes pueden ver dónde está la sala, dónde están las habitaciones, dónde está la cocina, incluso dice, bueno, área de posible ampliación. Todas esas cosas son importantes resaltarlas. Pero la realidad es que muchas veces cuando estamos en mercado secundario y sobre todo viviendas de mucha antigüedad, no hay mayor información, se han perdido los planos. Entonces, por eso es que yo empecé al principio recomendándoles a ustedes como propietarios que cuiden sus planos de su vivienda, porque a la hora de hacer una remodelación, de hacer una modificación al inmueble, es complicadísimo si no tenemos plano y si no sabemos cómo se construyó la edificación. ¿Ok? Profe, otra preguntita. ¿El grupo va a estar integrado por cuántos participantes? No, lo vamos a hacer individual. ¿Individual? Sí. Ah, buenísimo. Individual, de manera que ustedes no se enreden con tantos grupos y puedan trabajar más rápidamente de manera individual. ¿Ok? Perfecto. Lo que vamos a tratar es que no se repitan los inmuebles. ¿Ok? Eso sí vamos a tratar de evitarlo, ¿no? Profe, una pregunta que me llama la atención cuando nosotros vamos a detallar toda la descripción, cuando vemos las debilidades de ese inmueble, por supuesto que por ética profesional la tenemos que plasmar. No debe de haber daños ocultos, ¿verdad? Claro. ¿A usted no le ha tocado en ese ramo inmobiliario las debilidades y aconsejar a veces a los clientes? Bueno, mire. De las debilidades que tiene. Claro, yo por eso, o sea, si vamos en la fase de captación, quizás nosotros podemos tener más influencia en ese sentido, ¿no? Cuando vamos a ver un inmueble para una posible captación, nosotros debemos decirle al dueño porque para el dueño siempre es su propiedad es lo mejor del mundo y está en las mejores condiciones. Y a veces no ven los detalles o las fallas que pueda tener. Entonces nosotros ahí sí debemos decirle, mira, tienes que mejorar esto,
tienes que darle mantenimiento a esto, de repente, mira, ese color que tiene el recibo de tu casa no es atractivo, porque eso no es lo que está de moda, tienes que de repente cambiarle el color y poner un color más agradable, porque si no la gente va a venir y no les va a gustar. ¿Ves? Entonces, en esa fase quizás tenemos más influencia, ¿no? Sobre todo cuando estamos captando. ¿Ok? Ahí debemos identificar si la edificación tiene un problema, dar oportunidad para que lo subsanen el problema de manera que la edificación tenga las mejores condiciones posibles cuando va a salir al mercado. Claro. ¿Está bien? ¿Okay? Esa era mi duda. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. A la orden, a la orden. Ok. ¿No tenemos más? Parece que no. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, muchas gracias por participar y bueno, vamos a hacer el próximo jueves a la misma hora una clase cortica revisando el material que está ahí, no va a ser tan extensa como esta, el material que tenemos en el aula virtual y bueno, y la siguiente semana, que ya va a ser casi al final, vamos a ver los otros dos temas, pero bueno, ustedes la idea es que los vayan revisando de una vez, ¿no? La idea más bien sería que en esas dos clases que vamos a tener vengan con bastantes dudas, con bastantes inquietudes y que más la clase sea, más que revisar, sea aclarar. Yo los puedo ayudar también en cuanto a todo lo que es mantenimiento de las edificaciones. Ese es un área que yo manejo bastante bien, siempre he trabajado en eso, de hecho vendo productos, materiales de construcción, sobre todo para mantenimiento de edificaciones, reparaciones, todo ese tipo de cosas. Incluso eso no está en el aula virtual, pero bueno, les puedo hacer llegar unas guías de mantenimiento de edificaciones, porque al final ustedes a lo largo de esto se van a convertir un poco en unos especialistas en mantenimiento, ¿no? Porque ustedes van a darle sugerencias, van a hacerle sugerencias a sus clientes de cómo mejorar el producto que nosotros vendemos, que son edificaciones. Y bueno, y a medida con el tiempo los van a conocer más, pues van a saber un poco de todos los materiales, como de las estructuras, de arquitectura. Es todo el conjunto de eso, pues. Y la verdad que es bien sabroso, bien apasionante. Y sobre todo, pues cuando tenemos cosas que incorporan nuevas maneras de construir, nuevos sistemas constructivos, nuevas tecnologías, nuevos materiales. Que es lo que al final hace que un inmueble se diferencie del otro, ¿no? Entonces, en eso tenemos que explotarlo, ¿no? Sacarle provecho. Bueno, muchas gracias entonces y con eso finalizamos por el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Okay.